Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras. Capítulo 8. Impuestos personas morales. Contador público, catedrático Arturo Rascón. Integrantes: Edna Lisset Tarango Cano, Berta Luz Rascón Morales y Dalí Gutiérrez Jaques y Adriana Yesenia González Rascón. Definición de actividades. Las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no haya sido objeto de transformación industrial. Las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Como actividades ganaderas, las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso se realice en un periodo mayor a 3 meses contando a partir de la adquisición. Lo dispuesto en esta regla en ningún caso resultará aplicable a las personas que no sean las propietarias. Requisitos para tributar en este régimen: que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Exclusividad: que al menos el 90% de los ingresos propios deben provenir de la realización de estas actividades, sin incluir los ingresos por venta de activos fijos y terrenos de su propiedad y que hubieran estado afectos a su actividad. Obligaciones fiscales. Cumplirán con sus obligaciones fiscales en términos de la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en términos del artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al resultado se le aplicará la tarifa prevista en el mismo artículo si es persona física, o la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de personas morales. Para calcular el impuesto del ejercicio de cada uno de los integrantes, determinarán la utilidad gravable en términos del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A la misma se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9, tratándose de personas morales. Contra el impuesto a cargo se disminuirán los pagos provisionales. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas en el mes de marzo del año siguiente, excepto cuando se trate de personas morales que cumplan con las obligaciones fiscales de integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. Los contribuyentes deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales de retención y entero que establecen las disposiciones fiscales. Las personas morales de este régimen no están obligadas a determinar el cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación, establecido en el capítulo 3 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 10º párrafo, les será aplicable la exención prevista en el 11º párrafo de este artículo
Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el 12º párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. La utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad, se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculando conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Ingresos exentos y reducción de ISR. Personas morales. 20. Salario mínimo general elevado al año del área geográfica del contribuyente por cada socio, sin exceder de 200 salarios mínimo general elevados al año. No será aplicable a ejidos y comunidades. Artículo 74, 11º párrafo de la ley del ISR. Por el excedente se pagará el impuesto conforme al artículo 74, séptimo párrafo, reduciéndose al impuesto a un 30%. Podrán adicionar al saldo de su venta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento por el coeficiente de utilidad del ejercicio. Artículo 14. Personas físicas, 40 salarios mínimo general elevados al año del área geográfica del contribuyente. Reducción de un 40%. Artículo 74, séptimo párrafo, fracción 2. Estos ingresos exentos y reducciones del impuesto sobre la renta es de entenderse que son tratamientos especiales y tienen su origen en las siguientes razones: la importancia que reviste para el país la autosuficiencia alimentaria, es decir, que el país produzca lo que consume su población; las características particulares de operación de este sector, en donde existe muy poca capacidad de estructura administrativa para cumplir con regulaciones fiscales complejas como las que hay en México. Entre los tratamientos diferenciados o beneficios se destacan entre otros los siguientes: determinación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas en base a flujo de efectivo, extensión de ingresos hasta ciertos montos, la posibilidad de deducir las adquisiciones de inventarios en lugar de aplicar disposiciones de costo de lo vendido, reducción del ISR que causen y facilidad de comprobación para ciertos conceptos de erogaciones. Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 o 20 veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Por el excedente que se pagará el impuesto en los términos del séptimo día de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo, de un 40% tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad, se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad de ejercicio, calculando conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Utilidad de los ingresos exentos. Ingresos exentos por coeficiente de utilidad, determinado de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, igual a utilidad de los ingresos exentos. Para determinar el pago del impuesto, tenemos el total de ingresos menos ingresos exentos nos da igual a ingreso acumulable, menos deducciones autorizadas, igual a utilidad gravable, por tasa o tarifa de impuesto del periodo del ejercicio, menos la reducción del 30 o 40% que nos queda igual al impuesto neto a cargo.
Este mecanismo está expresado por medio de fórmulas matemáticas. Sin embargo, el procedimiento es muy similar al que se había venido realizando antes de la reforma para determinar la utilidad y el impuesto sobre la renta de los contribuyentes dedicados a las actividades primarias. En este caso, podrán optar por hacer sus pagos provisionales del impuesto sobre la renta de manera semestral. Igualmente, el entero de las retenciones a terceros que realicen y, en su caso, el pago del IVA lo podrán hacer en los mismos plazos que las demás obligaciones. Artículo 74A. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que dichos ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado efectos a las citadas actividades, y que además sus ingresos totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de un salario mínimo general elevado al año. Artículo 75. Obligaciones. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los términos de este capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá la siguiente. Con la finalidad de incentivar la producción de alimentos y para tratar de conseguir la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional, a través del Ejecutivo y de las autoridades fiscales, el gobierno mexicano ha procurado desde hace más de 30 años el otorgar beneficios a los contribuyentes del sector primario. Estos beneficios han sido principalmente para efectos del impuesto sobre la renta y han consistido desde el publicar decretos otorgando tratamientos especiales o beneficios fiscales hasta el establecimiento de regímenes especiales de tributación, como han sido el régimen simplificado de entradas y salidas y el régimen simplificado de flujo efectivo. Pero en las reformas hechas a la ley del impuesto sobre la renta y que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2014, existe un nuevo régimen que también trae implícito el flujo de efectivo, pero con limitantes importantes respecto a los que tenían estos contribuyentes hasta 2013. Además de procurar el incentivar la producción de alimentos, se ha tomado muy en cuenta las características muy especiales de estos sectores productivos, ya que en su mayoría tienen muy poca capacidad y una nula estructura administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Fracción 1. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas, y en su caso expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta ley o las demás disposiciones fiscales obliguen a ello. También, para los efectos de la ley del ISR, los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del título 2, capítulo 8 de la ley del ISR, podrán deducir con documentación comprobatoria que al menos reúna los requisitos establecidos en la fracción 3 de la presente regla. Las sumas de las erogaciones que realicen por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores hasta por el 10% del total de sus ingresos propios, sin exceder de 800,000 durante el ejercicio, siempre que para eso cumplan con lo siguiente. Fracción 1. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y esté vinculado con sus actividades. Fracción 2. Que se haya registrado en su contabilidad el concepto y en forma acumulativa el ejercicio fiscal. Y fracción 3. Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente información: nombre, denominación o razón social y domicilio de la enajenante,
del beneficio o del prestador de el servicio. Fracción 2. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de los integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las disposiciones de esta ley y en las del Código Fiscal de la Federación. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, respectivamente de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de los integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones fiscales. Las personas morales que se refiere a este capítulo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.